Bueno, ¿quién es Ana? Pues Ana es un complejo de una serie de cosas que se relacionan con la palabra escrita. ¿Por qué con la palabra escrita? Porque Ana prefiere expresarse por sobre todas las cosas a través de la escritura más que de la palabra hablada. Y eso ocurre porque desde la palabra Ana se siente en una total normalidad, se siente dentro de sí misma en un océano completo. Entonces siempre prefiero entablar un diálogo a través de una carta, a través de un poema, que tal vez platicar así cara a cara. Yo la cara me la encuentro siempre sobre una hoja de papel. Ahí siento que es mi lugar. Bueno, este libro lo he titulado Arjé, porque he encontrado en esta palabra una serie de encuentros, de comuniones en tiempo y distancia con los filósofos presocráticos. El Arjé en la filosofía presocrática hace referencia a el origen de las cosas, el origen del universo. Entonces, mi libro Arjé no nace de ahí, sino que llega al concepto de Arjé como un encuentro. De manera natural yo he sentido siempre como ese vínculo, como ese hilo que me conduce hacia la pregunta del origen. Siempre, por ejemplo, estoy dentro de mí misma, creando personajes, dialogando conmigo misma, y entonces me encuentro en esa especie de necesidad de definir lo que nos define a todos como seres humanos, lo que me define a mí, lo que define a los animales, a los seres todos. Entonces esa sensación de querer llegar como a esos nervios, a esa sangre de la vida, fue lo que me llevó a enfrentarme a Arjé, y después en la lectura me encontré con esta maravilla de encuentro con los filósofos presocráticos. Entonces por eso es que le puse Arjé, porque quise vincularme con ellos a través de la palabra. Lo más difícil de la aventura de escribir me ocurrió con otro libro. En ese libro yo trataba de encontrarme con muchas preguntas, pero sobre todo con respuestas de la infancia, resolver el presente, resolver muchas cosas, muchas inquietudes. Así que el libro, conforme fui construyéndolo, fue por muchos años que estuve trabajando con ese libro, así que de pronto había momentos en los que yo sentía que el libro estaba a punto de llegar a su final, pero de pronto la definición de ciertas inquietudes no era completa. El libro quedaba como en partes que no me hacían sentir totalmente plena con esas respuestas. Entonces yo veía que el libro de pronto tenía yo que tal vez hacer un trabajo de investigación por ciertos lados, y entraba como ese trabajo de investigación, pero además ese trabajo interno en el que uno se pregunta muchas cosas, y veía que el libro empezaba a crecer como un árbol, pero era un árbol que tendía hacia lo infinito. Crecía, 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 y yo pensaba, bueno, nunca va a llegar el final de este libro. Y si nunca llega al final de este libro, no voy a poder resolverme ni como ser humano, ni como mujer, ni como una persona que intenta hacer una labor de escritura. Entonces era una situación que a mí me creaba una tensión muy fuerte. La parte más difícil en el plano de la publicación creo que sería que la publicación de pronto puede ser un arma de doble filo. Lo veo yo de ese modo porque se convierte como en un hilo que corta completamente el cuello de la intimidad del poeta. Entonces esa parte, esa violación del espacio íntimo del poeta, es la parte que a mí me cuesta más trabajo.
porque creo que en el plano de la realidad, la literatura a veces toma otras formas y pierde su forma original. Estamos frente a la literatura de pronto en la intimidad, escribiendo o pensándolo, pero cuando tienes que enfrentarte a cuestiones tal vez de relaciones públicas o de cuestiones relacionadas con, en fin, política, gestión, ahí es donde ya empiezo yo a sufrir ese abandono de la creación. Yo en la creación me siento generalmente bien, me siento como en un océano en el cual puedo ir por el mundo tal vez sintiéndome perseguida, pero cuando llego a la palabra, cuando llego a la hoja, llego al lugar donde me siento segura. Entonces es como estar como cuando estoy en ese límite, en esa línea, siento que tengo que volver inmediatamente al origen de la palabra. El tiempo imaginario yo lo entiendo como ese tiempo en el que uno empieza a desarrollar la idea, y esa idea pues creo que tiene toda mi vida desarrollándose, porque Arge, más que la definición de un concepto, es entrar en contacto con una sensación, con una forma de pensar el mundo. Entonces, pienso que toda mi vida he estado trabajando con esta sensación, y en cuanto a la parte práctica en la que ya uno pone la idea o la sensación en una hoja de papel, pues creo que debe de haber sido alrededor de 3 a 6 meses, porque bueno, este libro nació en el nidito de Tritemius, y pues fue más o menos como de 3 a 6 meses lo que tardamos en enfrentar la palabra ya puesta en el papel. En ese tiempo la poeta Yolanda Ramírez Michel nos daba como una invitación al poema, nos daba una especie de gota de agua que era o bien una imagen o una palabra, y a partir de eso nosotros desarrollábamos una idea poética, y así fue como surgió este libro, porque ella nos ponía una imagen o la palabra, y ya a partir de ahí nosotros encauzábamos eso desde las diferentes perspectivas, y yo lo encaucé hacia esa necesidad que tengo de relacionarme con el origen. El origen de Ana en el libro se liga con esa sensación que de algún modo, lo dije en otras palabras, a mí me pasa constantemente. Ya comentaba que prefiero estar como en ese mundo de soledad. Entonces, en esos momentos, ya sea en el andar cotidiano o estar en la casa haciendo las cosas de siempre, las cosas a las que uno se enfrenta como ser humano, como madre, como mujer, en esos momentos surgen muchas preguntas. Siempre tengo una enorme cantidad de preguntas del mundo, de mí misma. Entonces creo que Arge está vinculado con una sensación que es incluso física, una necesidad física de encontrar verdades, de encontrar preguntas nuevas, de enfrentarse a nuevos apasionamientos de la vida, porque normalmente yo la vida trato de verla como una cosa que se reinventa cada vez. Te levantas y te encuentras con una sorpresa cada día, siempre hay algo distinto que puede encender la llama de la pregunta. Entonces creo que de ahí es de donde podría estar ligada Ana con esta creación de Arge.